Ok, vamos a compartir pantalla. Ok, el tema que nos trae el día de hoy, como ustedes pueden ver allí, es justamente la ley antibloqueo. Vamos a discutir algunos aspectos importantes de la misma. Como sabemos, en Gaceta Oficial Extraordinarias en 1583 del pasado 12 de octubre de 2020 fue publicada la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. De acuerdo con el artículo primero de esta ley, la misma tiene como objeto establecer un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva, urgente y necesaria los efectos nocivos generados por la imposición contra el país de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas dictadas por otro Estado o grupos de Estados, organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos que afecten los derechos humanos del pueblo venezolano. Muy bien, entre los fines de esta ley se tiene, entre otros aspectos, garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano frente a estas medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país cuyo impacto sobre la población constituyen crímenes de lesa humanidad. Otra finalidad es favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país. Además, asegurar la plena realización del derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, incluyendo su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. Ok, a los efectos de esta ley se entiende como medida coercitiva unilateral todas aquellas medidas económicas o comerciales dictadas o adoptadas por un Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales que actúen de manera unilateral para obligar un cambio de política o para presionar a sus individuos, grupos o entidades de los Estados seleccionados para que influyan en un curso de acción sin la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, la ley declara irrita y antijurídica toda medida coercitiva y unilateral y cualquier otra medida restrictiva dictada o implementada contra Venezuela por otro Estado o grupos de Estado. El artículo 14 dispone que todo acto público acarrea responsabilidad individual. Cualquier desviación en la aplicación de los propósitos de tutela constitucional y protección de los derechos de la República que pueda constituir delito acarrea responsabilidad civil, administrativa y penal conforme a la legislación. Aquí hago un comentario muy particular por la muy baja, muy falta de calidad de técnica legislativa, porque toda violación de un precepto jurídico penal trae aparejado como consecuencia jurídica la sanción específica de una pena. Todo hecho ilícito que contrasta con la ley penal a su vez califica como hecho ilícito civil en virtud de los intereses jurídicos que se ve lesionado. Hago esta observación respecto al artículo 14 de la ley. El artículo 18, los ingresos, fíjense, creo que es uno de los más importantes, los ingresos adicionales que se generen con ocasión a la aplicación de las disposiciones de esta ley constitucional se destinarán a la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales del pueblo venezolano, así como la recuperación de su calidad de vida y la generación de oportunidades a través del impulso de sus capacidades y potencialidades. Ojalá que todos los ingresos que tenga la República Bolivariana de Venezuela estén dirigidos a satisfacer las necesidades que hoy por hoy ahogan al pueblo venezolano. El hambre que están pasando los niños, los adultos de avanzada edad, la falta de acceso a una alimentación balanceada, la falta de acceso a los medicamentos, la falta de acceso a un sistema de salud pública integral. Es necesario recuperar la dignidad del ser humano. El día de ayer, 18 de octubre del año 2020, en entrevista con el señor o el periodista Ernesto Villegas, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, entre otros aspectos referidos a la ley antibloqueo, señaló que esta ley se suma a una sola tarea, que es el desarrollo productivo nacional
la cual impulsa y abarca todos los sectores, tanto para los trabajadores, el sector privado, el poder público organizado, lo científico y lo tecnológico. Y ella ratifica el artículo 18. Estos ingresos estarán destinados para usar el sistema de compensación y remuneración de los trabajadores. Es decir, restituir el sistema de remuneración de los trabajadores de la banca pública y banca privada. Añadió que tanto la pérdida de ingresos en divisa impactó en materia de los servicios y es por ello la importancia de la ley antibloqueo que establece mecanismos financieros para brindar el desarrollo en el campo cultural, el sistema cambiario y todos los sectores del país, incluyendo las inversiones nacionales e internacionales. Y finalmente, que es un tema que toca entonces por analizar, dijo la ciudadana Delcy Rodríguez, cito, abro comillas, los que han pedido sanciones tendrán su llamado a la hora de la justicia de Venezuela, porque han causado un daño tremendo a nuestra población. Las medidas coercitivas y unilaterales son delitos de lesa humanidad y es por ello que llevamos a Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. A la extrema derecha le llegará su hora, recalcó. Yo me pregunto, doctor Ángel Serpa, si las medidas de bloqueo económico y todas aquellas medidas que fueron impuestas en contra de las personas de determinados altos funcionarios de la República, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, podrían ser considerados como delitos de lesa humanidad. Y bien, tenemos una serie de críticas. Voy a dar entrada a algunos. Están en espera. Muy bien. Y bien, tenemos una serie de críticas que yo he encontrado a nivel del foro venezolano, particularmente en actualidad penal. Algunos consideran que esta ley suspende la Constitución y los derechos contemplados en ella debido al estado de guerra declarado por Maduro, conlleva una reforma total del marco jurídico para enfrentar el estado de guerra. Mediante ese adefesio jurásico, Maduro pide la suspensión legislativa de todo instrumento jurídico que obstaculice sus planes gubernamentales. Otra crítica que se le hace, con esto le doy la palabra al doctor Ángel Serpa, la ley antibloqueo establece un estado de guerra y divide a los ciudadanos, esta vez por ley, entre patriotas y enemigos. Le permite crear instrumentos jurídicos para anular políticamente a todos los elementos opositores que le sean adversos. Esto explica por qué los candidatos opositores que se postularon a elecciones írritas están justificando su traición a quienes luchan contra la injerencia extranjera. Estas y otras críticas se le hacen a la ley antibloqueo. Ahora bien, para debatir la naturaleza jurídica de la ley antibloqueo y los efectos penales, particularmente los efectos penales de esta ley, tenemos al maestro Ángel Serpa Aponte. El doctor Ángel Serpa Aponte es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, es magíster egresado de la Universidad de Glasgow, Reino Unido, doctorado egresado de la Universidad Central de Venezuela, es profesor de pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Santa Rosa, Universidad Santa María y otras universidades del país. Es conferencista nacional e internacional y autor de numerosos artículos y ensayos en el ámbito jurídico penal. Ha pertenecido al Poder Judicial, fue juez por espacio de más de 15 años como titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En el año 2017 fue designado por la Asamblea Nacional como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, impidiendo su incorporación al Ejecutivo Nacional, al igual que al resto de los demás magistrados designados para ese entonces. Muchísimas gracias, doctor Ángel Serpa, por atender nuestra invitación, por atender mi invitación para debatir un tema de actualidad penal, para debatir un tema de interés jurídico penal como es los efectos penales de la ley antibloqueo. Doctor Ángel Serpa, sea usted cordialmente bienvenido a esta actividad académica. Disponga usted de las cámaras, como dicen. Gracias, Roger, por tu invitación. De verdad, nos van a disculpar un tanto los problemas iniciales de conexión que tuve con respecto a la plataforma de Roger. Yo creo que el doctor López debe haberles advertido que si en algún momento esto cae, pues la plataforma ingresarían con la misma coordenada. Doctor López, déme posibilidad para compartir la pantalla con las láminas que tengo preparado acá a los efectos de los participantes.
Bueno, ciertamente, gracias por Actualidad Penal y gracias por su director, pues, el doctor Roger López, por esta invitación a participar dentro del tema de la ley antibloqueo, pues. Entonces, lo de la ley de antibloqueo, pues, obviamente va a conllevar, todavía no tengo posibilidad de compartir pantalla, Roger, tengo unas láminas. Entonces, esto de la ley antibloqueo, evidentemente, va a conllevar múltiples efectos, ¿no? Hay un efecto de neto contenido constitucional, hay un efecto de carácter administrativo, evidentemente hay unos efectos de consideraciones políticas, pero yo en la medida del poco tiempo que nos queda, lo que quería era significar algunas variables, algunos aspectos dentro del ámbito de lo penal, tanto en el aspecto sustantivo como en el aspecto adjetivo de esta ley, ¿ok? Entonces, bueno, ya con la posibilidad de compartir pantalla frente a ustedes, y entiendo que la están observando. Entonces, bueno, lo primero que habría que puntualizar al respecto es el nombre de la propia ley. Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Amén del factor de lo extenso, pues, de la denominación. Como lo había anticipado ya el doctor López, ya no estamos disertando sobre algo en el aire, ya no estamos hablando del sexo de los ángeles, aquí estamos hablando de algo en concreto. Fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 12 de octubre, la 6.583, y conjuntamente en dicha Gaceta se publica un instrumento, un decreto, en la cual de alguna forma se pretende instrumentalizar la ley constitucional antibloqueo, llamado el Decreto Constituyente, que crea el Centro Internacional de Inversión Productiva. Entonces, lo primero que habría que abordar es la denominación. Bueno, ya sabemos esos actos legislativos que a partir de lo que establece la propia Constitución surge del Poder Legislativo Nacional. Recordemos, conforme al 156, numeral 32 de la Constitución, que le corresponde es al Poder Público Nacional la legislación, y entonces bien clara la norma de la Constitución cuando se nos dice legislar en materia penal, civil, mercantil, procedimental, etcétera, etcétera. Una atribución asumida por ese Poder Público Nacional. Recuerden ustedes que esa conformación del Poder Público Nacional se verifica desde un punto de vista horizontal, ¿verdad? Ese Poder Público Nacional, al cual está integrado ese Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Ciudadano o Moral, y que esa atribución de promulgar leyes que abarquen lo civil, lo penal, lo procedimental, le corresponde exclusivamente al Poder Público Nacional, siendo que en esas áreas no sería posible abordarlo, esa iniciativa legislativa por parte de un Poder Legislativo regional, es decir, los consejos legislativos regionales, ni le podría competir a los consejos municipales. Pero obviamente ya muchos de ustedes están en la idea, bueno, sí es cierto, el Poder Público Nacional, pero excepcionalmente el Ejecutivo podría hacerse de esa potestad de legislar en materias atribuibles al Poder Público Nacional por la vía de la concesión de la ley habilitante, de esa posibilidad habilitante excepcionalmente que surgiría por una actuación del órgano legislativo nacional, que sería la Asamblea Nacional. Como se ve, nada de esto ha ocurrido. Es decir, es un instrumento que no surge de una ley, no surge del Poder Legislativo Nacional, ni surge del Ejecutivo por la vía de una habilitante, pues directamente, pues surge dentro del marco de las atribuciones que se le han conferido a ese ente que se denomina Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto, cuando vean mis láminas y cuando vean mi disertación, es obvio que muchos de ustedes deben entender que cuando yo menciono eso de Asamblea Nacional Constituyente y ley antibloqueo, lo estoy colocando en minúscula, además entre comillas, y al lado la palabrita SIC, ¿verdad? SIC significa error por toda una serie de consideraciones que están vinculadas a esto, pero yo no voy a estar repitiendo a lo largo de esta disertación a cada ratico SIC, SIC, SIC. Pero ya ello está como dado. Entonces ya sabemos cómo ha sido la problemática de la conformación de esa Asamblea Nacional Constituyente.
Es decir, yo no pretendo, porque aquí hay personas mucho más capacitadas en el ámbito del derecho constitucional, del derecho parlamentario, que están mucho más entronados a esa rancia consideración, ¿verdad?, del derecho constitucional en todas sus atribuciones, en todas sus prerrogativas, en toda su historia. Yo lo que pretendo es un poco arrimarlo hacia el ámbito de las brasas del derecho penal, ¿verdad? Pero obviamente que esto no podría ser desligado de la propia constitucionalidad de esa Asamblea Nacional Constituyente. Hay un error ab initio, existe una ilegitimidad ab initio, inicial. Recordemos que el ejemplo relativamente reciente antes de todo esto, bueno, fue la propia Asamblea Constituyente del año 1999, en donde se llevó a 3 referéndum, ¿verdad? Se llevó a 3 consultas, es decir, 1, el querer de alguna forma el cambio de la Constitución con la famosa pregunta, lo cual se llevó a un referéndum. 2, la designación de los constituyentes. Y 3, la aprobación que se llevó el 15 de diciembre del año 1999 para la aprobación del texto de la Constitución. Como se ve, aquí no se llamó nunca a la consulta, a la posibilidad de esta Asamblea Nacional Constituyente, que sería uno de los múltiples errores, ¿verdad? El otro viene un poco por la convocatoria, por vía del Ejecutivo Nacional. Bueno, esa elección me la perdí. O sea, yo no pude ir a votar, porque muchos sabrán que mientras se estaba eligiendo los constituyentes, yo estaba preso allí en la mazmorra del SEBIN por aspirar a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Pero me dijeron que hubo una elección entre julio y agosto, ¿verdad?, del año 2007. Entonces, bueno, esa conformación de esa Asamblea Nacional Constituyente, que fundamentalmente eran los efectos de elaborar una constitución, y ya múltiples de sus personeros ya han dicho que, bueno, que no hay tal constitución, y lo que ha surgido fundamentalmente son estas 2 leyes, ¿verdad?, que son muy polémicas: la ley del odio, ¿verdad?, en primer lugar, y esta ley antibloqueo. Entonces yo vinculo el tema de esa ley del odio, ¿verdad? Es interesante que lo asumamos. Recuerden que esa ley del odio, como antecedente, que también se le dio el carácter de ley constitucional y que fue publicada en la Gaceta Oficial 41.174 de noviembre del año 2017, la denominada Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que más o menos se sinonimiza con esta denominación de Ley Constitucional Antibloqueo. Bueno, estamos dando una nueva categoría de fuentes dentro del derecho. Recordemos que esa fuente dentro del derecho, a partir de lo que establece el artículo 23 de la Constitución, allá en primer lugar se encontraría, y hasta inclusive hasta por encima de la Constitución, los llamados instrumentos internacionales en protección de los derechos humanos, si están como lo conforma el artículo 23 de la Constitución: tratados, acuerdos, convenios, que pueden ser bilaterales o multilaterales. Muchos dicen, no señor, eso no está por encima de la Constitución, porque si es la propia Constitución la que establece la vigencia de los instrumentos constitucionales, entonces el llamado máximo intérprete de la Constitución, conforme al artículo 335, que es la Sala Constitucional, bueno, tendría que también interpretar los llamados instrumentos internacionales, el llamado efecto acordeón, algo así como que la Constitución se extiende para incorporar los instrumentos internacionales, así como si tomásemos una engrapadora y al texto de la Constitución le añadiéramos Estatuto de Roma, Pacto de San José, toda esta serie de instrumentos internacionales. Pero en el ámbito de lo propiamente interno, bueno, está la clásica definición de ley orgánica, porque desarrolla una norma, un principio o un valor constitucional. El Código Orgánico Procesal Penal es orgánico, bueno, porque está desarrollando el debido proceso. La Ley Orgánica del Trabajo es orgánica, bueno, porque está desarrollando el trabajo como hecho social
descrito en el artículo 89, la ley orgánica de protección de niños y adolescentes, bueno, porque entre otras cosas desarrolla una norma, un principio, el interés superior del niño, del artículo 78. Hay leyes que le dan el carácter orgánico, pero que no uno revisa en la Constitución y uno no encuentra, ¿verdad?, esa disposición, como por ejemplo la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Uno busca en esa Constitución el llamado indubio pro femina o indubio pro femini y no lo consiguen. Pero para ello vienen los constitucionalistas y nos responden, bueno, no importa, porque ahí está el 22 de la Constitución que establece que los derechos esenciales al ser existen independientemente de su consagración. Pero entonces ahora es una ley constitucional con C mayúscula, como queriendo decir, bueno, está por encima de las propias leyes orgánicas. Por cierto, en el propio texto de la ley no escasea esa ubicación de una forma taxativa en alguna de las normativas, invocándonos que, bueno, que estará por encima de las propias leyes orgánicas. Y uno dirá, bueno, si está por encima de las propias leyes orgánicas, estará por encima de la interpretación que haya dado la Sala Constitucional a dichas leyes orgánicas en su relación con la Constitución. A mí me llena de cuidado, ¿verdad?, el hecho que en nada en el texto de la ley se manifiesta que está por encima de las decisiones que haya adoptado la Sala Constitucional. Por ningún lado uno observa en el desarrollo de la ley que se habla de estar por encima de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, el famoso precedente vinculante, esos jurisdatios, ¿verdad?, que provienen de esa Sala Constitucional. Basta con que una vez lo haya decidido para aceptarlo, inclusive apartándose un tanto a lo que establece la propia ley. Ahí está el Código Civil diciéndonos que para ser concubino o hay que ser viudo, o hay que ser divorciado, o hay que ser soltero, pero vino a la Sala Constitucional y dijo, bueno, existe el concubinato putativo, independientemente de esa condición. Entonces, una especie de paralegalidad. Entonces, uno pudiera también entender que va a existir, profesor, una especie de... ¿Qué pasó, Roger? Ok, profesor, ¿me comí el tiempo? Es para informarles a todos que nos queda aproximadamente 1 minuto y medio. Si se corta la señal, volvemos a ingresar con las mismas coordenadas. Adelante, profesor. Bueno, entonces, esto era lo que yo me quería evitar, pero sigamos adelante entonces. Entonces, en ese sentido, es interesante, mis estimados, ¿ok? Visualizar lo siguiente, ¿ok? La posibilidad que alguien le solicite a la Sala Constitucional, dirán ustedes, bueno, pero este está actuando de una forma bien ingenua, bien naive, ¿ok? Que alguien le solicite a la Sala Constitucional, en primer lugar, afirmarnos la constitucionalidad de la ley constitucional antibloqueo. Muchos dirán, bueno,